Cordial saludo, bienvenidos a esta clase de calidad del dato y depuración de bases de datos. Para mí es un placer poder compartir con ustedes este espacio sobre el tema referido. Mi nombre es Jorge Mario Angulo Mosquera, soy bacteriólogo, tengo una maestría en epidemiología y soy parte de la Secretaría Departamental de Salud del Valle. A continuación, daremos inicio a esta presentación, iniciando con las definiciones de algunas palabras o frases que vemos en la diapositiva actual. Detengámonos por un momento a procurar definir dato, calidad del dato, eventos de interés en salud pública, los cuales son pues pertinentes para el desarrollo de esta presentación como tal. En ese sentido, dato es una representación simbólica de una variable o un atributo que puede tomar valores cuantitativos o cualitativos dependiendo de cómo esté definida dicha variable y representada con un número, con una letra, incluso con una fecha, con un algoritmo, ¿cierto? Y la calidad del dato es una cualidad que adquiere ese conjunto de información que se recoge en una base de datos. Los atributos que debe adquirir para que sean de calidad son la exactitud de la variable, ¿cierto? O de la información que se recoge, que esté completa, que sea íntegra, que sea actual, ¿cierto? Está relacionado también con la oportunidad del reporte, con la coherencia de la información entre sí, la pertinencia o relevancia de dicha información, la forma o la posibilidad de acceder a ella y que esa información sea confiable. Cuando yo tengo una información o una base de datos de calidad, puedo tomar decisiones con base en los análisis que se realicen de una manera confiable. Los eventos son situaciones o circunstancias que pueden modificar o incidir en la situación de salud de un individuo o una comunidad. Y para efectos de la presentación actual, se clasifican ya sea condiciones fisiológicas, enfermedades o discapacidades, incluso la muerte. Un evento de interés en salud pública son aquellos eventos que para el país o para el territorio son consideradas importantes o trascendentes para la salud colectiva de dicho territorio. Al hablar de calidad del dato, es importante abordar la calidad del dato de la salud pública, teniendo en cuenta que esto sería esencial si tenemos datos con calidad para la consistencia en el reporte de la información, dar confianza a quien usa esta información y de esta manera poder tener unos procesos operativos eficaces como tal. Existen en el marco de la calidad del dato unos estándares internacionales en los cuales debemos de regirnos. El primero hace referencia al FAIR, que significa Finability, Accessibility, Interoperability and Reuse, lo cual proporciona las directrices para mejorar la posibilidad de búsqueda del dato o de las bases de datos, el acceso a ellos, interoperabilidad del dato y la reutilización de esos recursos digitales como tal, entendiéndose que el manejo de la información cada vez o en la actualidad ha trascendido mucho más a ser por medio de software de almacenamientos y demás que de manera manual o física como tal. El siguiente estándar internacional, GATHER, hace referencia a Guidelines for Accurate and Transparent Health Estimates Reporting,
Quiere decir, nos sirve para la presentación precisa y transparente de todas las estimaciones que tengamos en salud y nos define las prácticas óptimas de presentación de esos resultados. Regirnos a estos dos estándares internacionales en el manejo de nuestros datos nos va a acercar a la calidad deseada y a la confianza deseada para el uso de esta información. Respecto a la normativa colombiana, es importante resaltar el decreto 1389 del 2022. En este decreto se adiciona el título 24 a la parte donde está reglamentado el sector de tecnologías de la información y las comunicaciones, con el fin pues, de que se establezcan los lineamientos para la gobernanza de infraestructura de datos y además se crea pues, el modelo de gobernanza de dicha infraestructura de datos. También se habla acerca de la gobernanza de los datos. Esto hace referencia a las prácticas que se deben de tomar para el manejo y gestión de los datos durante el ciclo de vida de los datos, porque hay datos que no son para siempre, sino que algunos de ellos, digamos que deben ser eliminados pues, eliminados como tal, y esto se hace con el objetivo de optimizar la capacidad de la organización para utilizar datos que generan información de calidad a fin de fundamentar políticas y estrategias y gestiones operativas. El objetivo específico pues, de la gobernanza de los datos es gestionar, proteger y utilizar los datos de manera eficaz para con ello generar la información que mejore la calidad, ya sea de unos servicios en salud o de la salud pública como tal, las intervenciones en salud pública o las tomas de decisiones. Cualquier institución que recopile información en salud es responsable o garante de dicha información y debe ejercer gobernanza de esos datos como tal. En ese sentido, se debe cumplir con unas dimensiones referentes a la integridad, consistencia, seguridad y privacidad de los datos. Encontraremos en el camino del manejo de datos que algunos son privados, otros serán de manejo público, ¿cierto? Y algunos de ellos tendrán algunos tipos de caducidad que estarán definidos en las mismas plataformas o en las bases de datos que estemos utilizando, o en el instrumento de captura de los datos como tal. Dentro de las funciones de la gobernanza de datos, podemos arrancar diciendo pues que la gobernanza de datos primero cumple con la función de recolectar los datos. Esta función debe tener en cuenta la fuente de esos datos, el flujo de ellos y los métodos de recolección. Seguidamente, se realizará el proceso de agregación de los datos o consolidación de los datos. Posteriormente tenemos o se aplica dentro de la gobernanza lo que es la calidad de los datos y allí se ejecuta un proceso de aseguramiento y manejo de la calidad del dato. Posteriormente, se hace dentro de la gobernanza, se realiza el almacenamiento de los datos. En ello, se deben de tener unos métodos de almacenamiento, unas ubicaciones de la información o de los datos como tal y la disponibilidad de los mismos. Seguidamente, se establecen las políticas de protección de los datos, ya sea con herramientas de privacidad, de seguridad, ¿cierto? Evitando que esos datos sean vulnerados, dado el caso de que sean datos de manejo privado, por ejemplo, como los que manejamos en salud o en salud pública. Ahora,
otro paso u otra acción de la gobernanza es el acceso, uso y divulgación de los datos. Seguramente los datos no serán por ejemplo, los datos en salud no son de libre acceso. Por ello, pues hay unas reglas para poder accederlos y reglas para usarlos e incluso divulgarlos. Finalmente, según corresponda, se establecen acciones de retención y destrucción de datos con unos cronogramas preestablecidos como tal. A propósito de la calidad del dato en salud pública, como lo mencionamos hace un rato, es la cualidad de un conjunto de información recogida en una base de datos. Esta debe cumplir con unos atributos. El primero sería la exactitud, seguido por la completitud, la coherencia, la integridad, que sea la actualidad que está relacionado con la oportunidad, la accesibilidad, la relevancia y la confiabilidad de los datos. Referente a la exactitud, refleja o el dato debe reflejar la realidad. Por ejemplo, aquí mencionamos la edad correcta del paciente. Recordemos que muchas veces la fuente de extracción de los datos son las historias clínicas. En ese sentido, debe ser exacto la edad que se refiere a la historia clínica como con la que se registra en la base de datos. La completitud es que todas las variables de la base de datos deben estar diligenciadas. Por ejemplo, si estamos hablando pues, de una persona que está obviamente diligenciada en nuestra base de datos del CIVIGILA, claramente debe tener, paréntesis, CIVIGILA es el sistema de vigilancia nacional donde se recopila, digamos que la información de los eventos de interés en salud pública. Dicho esto, las variables de cualquier evento de interés en salud pública notificado en CIVIGILA deben estar completamente diligenciadas. En ese sentido, deben llevar, por ejemplo, el sexo, la fecha de nacimiento registrada como tal. Ahora, las variables deben de ser coherentes entre sí. La información debe ser lógica y sin contradicciones. Por ejemplo, si estoy hablando, como el que mencionan aquí, cáncer de próstata, pues evidentemente no puede haber una mujer biológica con cáncer de próstata, ¿cierto? Lo otro es que en la coherencia, por ejemplo, la fecha de inicio de síntomas generalmente es antes de la fecha de consulta. Eso también es coherencia en los datos o en las bases de datos. En la integridad, eh, los datos deben mantener sus relaciones lógicas, ¿cierto? Yo creo que aquí aplica como una relación lógica, por ejemplo, el hecho de que el código de un hospital exista en una tabla de instituciones, ¿cierto? No puede, digamos que no puede estar dicho código o un registro de un hospital que ese hospital no exista como tal. En actualizaciones, los datos deben ingresar con la periodicidad que corresponda según la base de datos que se esté recogiendo. Un ejemplo es que la notificación de los eventos, algunos eventos de interés en salud pública deben de ser reportadas de manera semanal, algunas de manera inmediata. Cuando es de manera inmediata, por ejemplo, la fecha de consulta debe ser igual a la fecha de notificación. En la accesibilidad, el dato puede ser consultado con seguridad y digamos que debe de poderse ingresar a la verificación del dato como tal o a la revisión de la base de datos. En relevancia, el dato debe ser útil para el análisis. Voy a dar un ejemplo distinto al que está en la diapositiva. Si yo estoy analizando los casos de malaria
que se infectaron en el Valle del Cauca, es decir, con procedencia Valle del Cauca, ¿cierto? Yo tengo que revisar en la variable que diga procedencia solo los que digan Valle del Cauca. Ya los que tengan un departamento distinto, pues no son objeto de análisis teniendo en cuenta lo que quiero, que es saber quiénes fueron los que se infectaron en el Valle del Cauca. Finalmente, los datos deben de ser confiables y por ello deben de llevar un proceso de recolección o de captura que sea seguro y estructurado, ¿sí? Tal como se hace, por ejemplo, para la recopilación de la información de los eventos de interés en salud pública a través de nuestro sistema de vigilancia Civigila. Con el ánimo de obtener información de calidad, pasamos a un proceso que se llama el aseguramiento de la calidad. Este es la verificación de la fiabilidad y efectividad de los datos. Esto debe realizarse de manera periódica. Por medio del aseguramiento de la calidad, se recuperan los datos en bruto, se comprueba que sean datos fiables como tal, se eliminan duplicados, por ejemplo, entre otras cosas, y algunas veces se hacen las correcciones de valores erróneos o se completa la información de la base de datos como tal. En el aseguramiento de la calidad se realiza, por ejemplo, el descubrimiento de los datos. Es un proceso de búsqueda, recopilación, organización y la notificación de los metadatos como tal. El perfilado de datos, que es un proceso en el cual se analizan los datos en detalle, comparando, por ejemplo, con los metadatos o con datos viejos, calculando estadística, por ejemplo, digamos, de dispersión, por ejemplo, de información que me permita encontrar, o dispersión de los datos que me permita encontrar como tal, por ejemplo, los outliers, los datos muy extremos, no sean coherentes. Además, también está las reglas de calidad de datos, que también son llamadas como reglas de validación, en la cual o se refiere pues a los requisitos que debe cumplir un dato, a los que debe, o las técnicas a las que debe adherirse el dato como tal. Por ejemplo, cuando hablamos de las fechas de inicio de síntomas o las fechas de consulta, que por ejemplo la fecha de consulta y la fecha de notificación, que deben de ser la misma cuando los eventos son de notificación inmediata, o también hace referencia a la edad, cuando dice que la edad debe reportarse en años, ¿cierto? Cuando estoy hablando de una base de datos de un evento de interés en salud pública y solamente se vigila en menores de 5 años, por ejemplo, en ese sentido la variable edad no debe superar esa edad que se refiere como límite, ¿cierto? Y dentro de las reglas de validación aparte estaría la fecha de nacimiento, que sea coherente con esa edad que estamos refiriendo. Otro sería la monitorización de la calidad de los datos, que hace referencia pues a que debe haber una mejora continua eh, dada por un seguimiento, un esfuerzo de seguimiento que permita, digamos, identificar los errores de manera permanente, hacer un almacenamiento, por ejemplo, de las excepciones de la calidad del dato, ¿cierto? Eh, y generar notificaciones asociadas que permitan hacer las correcciones pertinentes. También hablamos del reporte de calidad de datos, ¿cierto? Y eso es un procedimiento, pues está relacionado con procedimientos y herramientas empleadas para informar, detallar excepciones y actualizar medidas de calidad de datos en curso. Esto se une con lo anterior, ¿cierto? Primero yo hago un monitoreo de los datos que, por ejemplo, han estado mal de manera permanente, que los estén corrigiendo, pero para poder que los corrijan, tengo que hacer un reportarlos. Y después de que los reporte, pues ya espero que haya una corrección del dato. Y en ese último, pues entraríamos también en lo que corresponde a la limpieza de datos. Esa limpieza de datos
se refiere a la corrección en curso de las excepciones y problemas de calidad de datos según son notificadas. A veces, quienes hacemos revisiones de bases de datos, podemos hacer correcciones para el análisis, pero esas correcciones no quedan, digamos, de manera permanente en la fuente de información. Por eso hacemos un reporte de la calidad del dato a quien lo recoge para que haga la corrección desde la base como tal. Dicha limpieza de datos se asocia con los objetivos de la captura de los datos en sí. Eso se define específicamente por las características de la organización que captura los datos, de la institución que quiere o que captura esa información. Y para poder hacer la depuración se deben plantear para qué se están capturando esos datos, qué tipo de datos se requieren y de acuerdo a ello definir los procesos de limpieza, si es que se requiere. Ahora, resulta que si yo tengo una captura perfecta de datos y esa captura está perfectamente alineada con los requerimientos de la institución, se torna innecesario realizar un proceso de depuración o de limpieza de datos. Para poder realizar la limpieza de datos, digamos que se llevan a cabo 5 actividades principales, como depurar, corregir, estandarizar, relacionar y consolidar. Entonces, vamos a revisar algunos de estos procesos en la siguiente diapositiva. Entonces, dentro de esos procesos de limpieza y depuración, nosotros pues íbamos a mirar las 5 actividades. La primera es una que es de corrección, pero no sin antes entender que esa limpieza de datos me permite a mí identificar quiénes, qué datos o qué línea de datos, por ejemplo, están incompletos, son incorrectos, son inexactos, no son importantes para mí, son duplicados, etcétera. Y con ello puedo sustituir, modificar o eliminar esos datos. Este primer proceso al cual hago referencia es el proceso de depuración, ¿cierto? Después de que yo hago esa depuración teniendo en cuenta datos incompletos, incorrectos, inexactos que no me interesan, etcétera, ¿cierto? Yo puedo en algunas ocasiones realizar una corrección. Aquí hay un ejemplo. Aquí hay un ejemplo de la recolección de información de este señor, Carlos Iván Hernández, ¿cierto? Quien le anotan el apellido sin una letra y cuyo género le colocan femenino. Además de ello, se sabe, de acuerdo a la historia clínica, que el señor reside en una comuna que se llama San Pedro. Entonces, en la limpieza de los datos, en la depuración, perdón, me puedo dar cuenta, puedo constatar que alguna parte de la información no es correcta, ¿cierto? Es un dato incorrecto, no hay, digamos, no se está anotando el nombre de la manera correcta, no son exactos, por ejemplo, en la clasificación del género de esta persona como tal, ¿cierto? Aparte de ello, puede que esta persona, los datos de la ubicación de esa persona tampoco son exactos. Inicialmente estaban mal tomados los datos y posteriormente se puede realizar el proceso de corrección de la información. Esta siguiente actividad es la actividad de estandarización. Pueden ver que la variable que aquí señalo que dice calle, ¿cierto? Está anotada para 3 pacientes, digamos que fuera la misma calle, pero está anotado de diferente manera, ¿cierto? O'Higgins, Bernardo O'Higgins, Alameda Bernardo O'Higgins, y seguramente puede ser la misma calle. Por ejemplo, para los que vivimos en la ciudad de Cali, podríamos decir Paso Ancho, Avenida Paso Ancho, ¿cierto?
Avenida Paso Ancho todo pegado, ¿sí? Y en ese sentido no se estandariza, digamos que no está estandarizado el reporte de la calle. Entonces, muchas veces lo que hacemos quienes analizamos bases de datos es colocar el mismo nombre para la calle. A veces lo hacemos en digamos que en nuestra base de datos para el barrio, ¿sí? Porque el barrio suele ser anotado de diferente manera. Entonces, queremos saber la distribución de casos por barrio o digamos que estandarizamos el nombre para que todo quede de la misma manera. Hay otras actividades que se realizan en los procesos de limpieza y depuración de bases de datos. Esta de análisis, por ejemplo, que pues realmente es una revisión al detalle de, de una variable como tal, en este caso el correo electrónico. ¿Cierto? El correo electrónico, digamos que siempre tiene una estructura y en esa estructura pues va, digamos, la primera parte que es escrita de manera alfanumérica como lo desee, pero finaliza siempre con una arroba, el servidor punto .com, ¿cierto? En este caso, o .edu.com, .gov.co, etcétera, ¿sí? Pero al revisarlo internamente, digamos dato por dato, y vemos que en el en la segunda fila no tiene un punto .com, sino un coma .com, ¿cierto? Y no hay un servidor como tal, sino que dice correo, coma, com. Entonces, esto me muestra que este dato pues no está debidamente anotado, ¿cierto? Es un dato probablemente erróneo. Otra forma de hacer limpieza de datos o de depuración es un análisis en el cual se incurre a una transformación de datos. Por ejemplo, aquí tenemos las fechas, se toman las variables como fecha de consulta y fecha de inicio de síntomas. Y yo puedo transformar los tiempos en algo como tiempo de oportunidad, ¿cierto? Entonces yo tomo una variable que se llama tiempo de oportunidad, creo una variable transformando la diferencia entre fecha de inicio de síntomas y fecha de consulta y le coloco tiempo de oportunidad del diagnóstico, ¿sí? Y he transformado esa relación, esa diferencia. Ya con esto puedo definir cuáles son los casos oportunos o inoportunos para el diagnóstico y quizás eliminarlos o conservarlos para gestionar dicha información. Entonces, acabaría depurando los inoportunos, por ejemplo, ¿sí? O depurando los oportunos para quedarme con los inoportunos. Depende de lo que desee hacer con mi base de datos. Aquí, por ejemplo, en esta actividad o técnica de depuración, se aplica una técnica de transformación de los datos que me permite referirme exactamente a unos datos con unas características entre sí. Esta técnica de eliminación de duplicados, uno puede hacer la eliminación de duplicados teniendo en cuenta una o más variables, ¿cierto? En el sentido de que yo puedo eliminar un duplicado solamente teniendo en cuenta el número de identificación, ¿sí? Pero también puedo tener en cuenta el número de identificación y otra variable que diga la fecha de notificación. ¿Por qué? Porque una persona puede ser reportado dos veces con un mismo evento. Por ejemplo, una persona puede padecer dos veces de paludismo en el mismo año, ¿sí? O una persona puede ser víctima de violencia más de una vez en el mismo año. Si la notificación, digamos las fechas de validación, ya sea fecha de notificación o fecha de consulta, son las mismas y el mismo número de identificación, pues yo podría tomarlo como un duplicado, ¿sí? Pero si son diferentes fechas, puede ser un caso nuevo. Ahora, otra regla de limpieza de depuración es por medio de la utilización de métodos estadísticos, donde yo, por ejemplo, mi, depure o elimine de mi base de datos los datos que puedan ser extremos. Aquí están colocando edades, por ejemplo, digamos que las edades van alrededor de los 25, 30 años, ¿sí? Y acá yo tengo una edad extrema de 150 años, lo cual probablemente no es real. En ese sentido,
yo debo hacer la depuración y sacar ese dato para corregirlo, ¿cierto? O para eliminarlo de mi análisis. Finalmente, es importante mencionar que tenemos diferentes software que nos permiten realizar esas limpiezas y depuraciones o esas revisiones de bases de datos, como lo son RStudio, Python, SPSS, Excel, EpiInfo, Stata, entre otros. Muchas de ellos me permiten establecer rutinas de depuración o de validaciones automatizadas de tal manera que yo construya una rutina y no repito el proceso que suele ser dispendioso, ¿cierto? Sino que de una manera automatizada ya se puede hacer la revisión y la depuración de mi base de datos como tal. Para finalizar esta clase, vamos a realizar una descarga de una base de datos, vamos a revisar el diccionario de datos para esa base de datos, de tal manera que sepamos cómo está estructurada y cómo están definidas cada una de nuestras variables. Y luego vamos a realizar una revisión de la base de datos aplicando las técnicas de limpieza y depuración. Seguidamente, vamos a documentar los hallazgos, digamos, de los errores o la falta de calidad que pueda haber en esa base de datos. Realizaremos una corrección y finalizaremos nuestra actividad con una base de datos limpia como tal. De antemano agradezco por su atención. Espero que esta información sea de su utilidad.